Vamos a empezar directos al grano, porque yo valoro mucho vuestro tiempo y sé el día y la hora que es. Por eso, vamos a hablar claro desde el principio. Hay implantes que pasan delante de ti y no lo estás haciendo tú. A veces porque trabajas en tu propia clínica y dependes de un colaborador externo. A veces porque eres dentista general, ves al paciente, haces el diagnóstico, haces la parte restauradora, la prótesis, el seguimiento. Pero cuando aparece la palabra implante, automáticamente sientes que eso no es para ti todavía. A veces porque trabajas como colaborador en una clínica que no es tuya. Y a veces sabes que si dominaras la implantología tendrías más valor, más seguridad, más oportunidad y más capacidad de elegir dónde y cómo trabajar. Y a veces simplemente porque ya colocas algún implante, pero solo los casos sencillos, los que ves muy claros. El unitario simple, el que tiene el hueso ancho como una plaza de toros, el paciente que no te genera demasiadas dudas, pero cuando el caso se complica un poco, cuando hay menos hueso, cuando el seno está cerca, cuando el nervio está ahí dando miedo, cuando hay que pensar mejor la prótesis, cuando no tienes claro si poder o no poder hacer carga inmediata, cuando no sabes si ese caso realmente es para ti o si deberías derivarlo. Ahí aparece el freno, sí. Y ese freno tiene muchas formas. A veces se llama prudencia. A veces se llama todavía no estoy preparado. A veces se llama necesito hacer otro curso, necesito formarme más. A veces se llama cuando tenga más tiempo. A veces se llama cuando tenga más pacientes. A veces se llama yo para eso mejor llamo a alguien. Y ojo, no te lo digo desde el juicio, yo no juzgo. Te lo digo porque lo he visto cientos de veces. Dentistas muy buenos, dentistas formados, dentistas que trabajan bien, dentistas que cuidan y se preocupan por el paciente, dentistas que llevan años invirtiendo en cursos, másteres, congresos, etc. Pero que cuando realmente llega la implantología de verdad, el momento real, en un paciente real, ahí sentado en el sillón, con una radiografía real, con dudas reales y con responsabilidad real, sienten que todavía les falta algo. Y normalmente no les falta inteligencia, no les falta capacidad, no les falta vocación. Lo que les falta es método. Y antes de explicarte cómo se construye ese método, déjame presentarme y decirte por qué puedo hablarte de esto. Soy Pepe Benítez, he colocado más de 10.000 implantes y he formado a más de 200 dentistas en el programa IMAX. Pero no quiero que te quedes con esos números, porque eso solo serían números. Como si esto fuera una charla para enseñarte y ponerme yo las medallitas. No, esto no va de eso. Te lo digo pues para que sepas, porque que no te hablo desde la teoría, te hablo desde haber visto una y otra vez el mismo patrón, en dentistas muy distintos, dueños de clínica, colaboradores, dentistas generales que querían dar el salto y dentistas que ya colocan implantes, pero siguen teniendo miedo, siguen viendo que cuando el caso se sale de lo sencillo, y aún así, esta clase no va de mí, va de ti. Va de si hoy estás viendo casos que podrían ser para poner implantes y no los estás planteando. Va de si tienes pacientes con ausencias, con removibles que no aguantan, esas prótesis que no les dejan vivir, con dientes imposibles ya de mantener, han llegado a su final, con infecciones, con rehabilitaciones que se quedan a medias. Y aún así no estás viendo todo el potencial que hay ahí. Vale si tienes una clínica y sientes que una parte importante de la facturación y del control clínico se te escapa. Pero también va de si no tienes clínica todavía y quieres dejar de ser un dentista más para convertirte en alguien con una habilidad clínica, que cambia por completo esa habilidad tu valor profesional. Va de si ya coloca implantes, pero sabes que no tienes un sistema claro, un sistema reproducible para crecer sin jugártela. Y va, sobre todo, de una pregunta que quizá no te sea cómoda. ¿Cuántos implantes han pasado por ti en los últimos 12 meses y no los has puesto? No porque no pudieras aprender, no porque no fueras capaz, no porque la implantología sea solo para unos pocos iluminados o elegidos, sino porque nadie te había dado un camino claro para entrar con seguridad, con progresión, con criterio. Y esto, escúchame, es muy importante. Porque yo no vengo aquí a decirte que mañana tengas que ponerte a hacer cualquier caso. No.
Eso sería una barbaridad. No vengo a decirte que todos los casos son para ti. No. No vengo a venderte valentía barata, ni humo. No. La implantología no se aprende tirándose a la piscina, sin mirar si hay agua. Se aprende con un método, y escucha muy bien esa palabra, con diagnóstico, con planificación, con una secuencia, un paso a paso, con casos bien elegidos, con criterio para saber cuándo avanzar y con humildad, ojo, para saber cuándo derivar. Porque derivar no te hace peor dentista. Derivar bien también es tener criterio. El problema no es derivar, el problema es derivarlo todo por miedo. El problema es no saber diferenciar qué caso puedes aprender a hacer, qué caso debes preparar mejor y qué caso todavía quizá no es para ti. Ahí es donde empieza de verdad la implantología. No empieza en la fresa, no empieza en el implante, no empieza en la cirugía bonita que ves en Instagram, Empieza en tu capacidad para leer el caso. Y si entiendes esto desde el principio, cambia por completo la forma en la que miras tu trabajo. Porque la implantología no es solo, te vuelvo a decir, técnica. Para un dueño de clínica puede ser una línea de crecimiento, de rentabilidad y control. Para un colaborador puede ser una forma de aumentar su valor percibido, dejar de depender tanto de otros y poder abrir nuevas oportunidades profesionales. Para un dentista general que está todo el día matándose a trabajar, puede ser el salto que le permita pasar de mirar ciertos tratamientos desde lejos, de fuera, a integrarlos dentro de su criterio clínico. Y para alguien que ya coloca implantes, puede ser la diferencia entre hacer casos sueltos con inseguridad o construir un sistema, una práctica más ordenada, más predecible y sobre todo mucho más rentable. Por eso esta clase no va solo de poner implantes, va de construir con seguridad, va de dejar de improvisar, va de dejar de depender única y exclusivamente de cursos sueltos, de vídeos que ves en YouTube, de lo que ves en los congresos que te venden allí como si todo fuera así de fácil, o de apuntes, que luego no sabes ni dónde los tienes ni cómo aplicarlos cuando llega el lunes a tu consulta. Vas de tener un mapa para que esto no sea una charla bonita. Te lo voy a ordenar en 4 partes muy concretas. ¿De acuerdo? La primera, vamos a cambiar la forma en la que vas a ver tu profesión, tu agenda. Porque muchos piensan que no es el problema que no tienen pacientes para implantes. El problema es que hay oportunidades que pasan por delante y no las estás detectando, no las estás diagnosticando ni siquiera, están pasando por ti así. O no las estás presentando con suficiente claridad y seguridad. Y esto aplica igual si la clínica es tuya como si no. Da igual, eso no importa. La segunda, vamos a desmontar una mentira que bloquea a muchísimos dentistas. La mentira de que la implantología se empieza por el caso imposible y de que no es para todo el mundo. Muchos dentistas no entran nunca porque creen que empezar en la implantología significa empezar haciendo full arch, injertos complejos, elevaciones de seno complicadas, regeneraciones verticales, casos extremos. Y te puedo decir que no. No necesitas empezar por el Everest. Necesitas aprender a subir escalones paso a paso. La tercera, vamos a hablar de cómo se reduce de verdad el miedo. Y te adelanto algo. El miedo no se reduce viendo más vídeos, ni diciéndote, venga, échale huevos, vamos a por ello. No. El miedo se reduce con diagnóstico, con planificación, con protocolo y sobre todo con acompañamiento. Cuando tú sabes ya qué mirar, qué medir, en qué fijarte, qué decidir y qué hacer, sobre todo si algo no sale como esperabas, las temidas complicaciones, ya vas de otra manera. Y la cuarta, vamos a hablar de cómo convertir la implantología en una palanca para tu vida profesional. Tanto si tienes clínica, pues para depender menos, para controlar más y hacer crecer una línea de negocio, una línea clínica de alto valor. Si eres colaborador, para aumentar tu valor en el mercado y no ser uno más y dejar de competir con todos. Si eres generalista, para ampliar tu capacidad de tratamiento. O si por el contrario ya te lanzaste y ya colocas implantes, para hacerlo con más orden, con más seguridad
y con más criterio. Y antes de avanzar, quiero ser limpio, claro y cristalino contigo. Al final de esta clase te voy a explicar cómo puedes entrar en IMAX Pro. No te lo voy a esconder, no voy a hacer como si esto fuera una clase puramente informativa y luego de repente casi se me olvida, tengo algo que venderte. No, esto no va de eso. Te lo puedo asegurar. Al final te voy a enseñar las dos formas de poder entrar a IMAX Pro, para que veas cuál encaja mejor con tu momento. Porque no necesita lo mismo un dentista que empieza desde cero que uno que ya coloca implantes y quiere colocar más y con mejores resultados. No necesita lo mismo un colaborador que quiere ganar seguridad clínica que el dueño de una clínica que quiere convertir la implantología, dejar de depender de otros, en una línea fuerte dentro de su negocio. Y precisamente por eso hay dos caminos. Pero antes de hablarte de eso, necesito que entiendas algo mucho más importante. Necesito que entiendas el coste de seguir igual. Porque si no ves ese coste, cualquier formación te parecerá carísima. Pero en cuanto empiezas a ver los casos que no presentas, los implantes que derivas por inseguridad y no pones, los pacientes que se van con soluciones de menor valor, las oportunidades profesionales que no estás aprovechando, la dependencia que mantienes y los años que pasan esperando a sentirte preparado. Cuando entiendes todo eso, la pregunta cambia radicalmente. O sea, ya no es ¿cuánto me cuesta formarme? No. La pregunta ahora es ¿cuánto me está costando seguir sin un método? Así que te voy a pedir una cosa. Durante esta clase, no pienses solo en implantes. Piensa en el dentista en el que te quieres convertir, en qué persona te quieres convertir. Porque quizá hoy no estás buscando solamente aprender una técnica. Quizá estás buscando sentir que por fin tienes un propósito claro, un camino claro. Un camino para dejar de mirar la implantología desde fuera. Un camino para dejar de pensar, esto todavía no es para mí. Un camino para diagnosticar mejor, para planificar mejor, presentar mejor y ejecutar con más seguridad todos tus casos. Y si en algún momento de esta clase sientes que te estoy hablando a ti, quédate. Porque probablemente no te falte capacidad. Probablemente no te falte vocación. Probablemente no te falte formación. Puede que lo que te falte sea una estructura que te permita ordenar todo eso paso a paso y llevarlo a la práctica sin sentir que estás saltando al vacío. Pero antes de enseñarte esa estructura, quiero que entiendas de dónde nace. Porque este método no nació de una pizarra bonita, no nació de una teoría y no nació de sentarme un día a inventar una formación. Nació de muchos años de estudio, de carretera, de clínicas, de errores, de perder dinero, de romperme físicamente y de entender que si no ordenaba mi forma de trabajar, la profesión podía acabar comiéndome vivo, podía terminar conmigo. Y quizá cuando escuches esa parte entiendan mejor por qué insisto tanto en una palabra. Método. Y si insisto tanto en esa palabra, método, es porque yo no empecé teniendo un método. Lo tuve que construir a base de años, de errores. Y te aseguro que alguna hostia que me cambió la vida. Cuando ves la foto de ahora, puede parecer que el camino, pues, fue recto. Profesor en la universidad, en el colaborador del máster en la Universidad de Granada, el máster de adultos integrado de implantes, colaboradores de otras universidades, conferenciante en España y en el extranjero, Brasil, Colombia, Portugal, Marruecos, etc. Colaborador de marcas de implantes, colaborador de marcas de biomateriales. Pero esa es la foto final. Y si solo ves la foto final, te pierdes lo importante. Yo empecé como todos los dentistas. La universidad, noches sin dormir, ¿te acuerdas? De todas esas noches sin dormir. Exámenes que no sabía si iba a aprobar, llegar fundido, estar literalmente hecho una mierda, preguntándome que qué iba a pasar. Y todo esto, pero ¿para qué va a servir? Porque una cosa es estudiar odontología y otra muy distinta es sentirte preparado cuando tienes un paciente delante. Después llegó el máster, después más cursos, más formaciones, más técnicas, muchas de ellas súper complejas,
Y muy bonitas, sí, ahí. La diapositiva, muy bonitas. Muy espectaculares cuando las hace otro. Pero luego llega el lunes. Llega el lunes a tu consulta, llega tu paciente y esas técnicas no son siempre reproducibles porque además tú la ves y dices, aquí la tengo, pero no. Y te aseguro, eso te frustra porque vienes de invertir dinero, tiempo, fines de semana, viajes, energía para sentirte más seguro. Pero vuelves a la clínica y la duda sigue ahí. Luego vinieron los años de carretera. Llegué a llevar simultáneamente hasta 16 clínicas, creo recordar, para poner implantes. Córdoba, Murcia, Lucena, Granada, Madrid, Jaén, Linares, Lucena, ya te lo he dicho, Lucena ya te lo he dicho antes, Cáceres, Ceuta, iba a Ceuta. Y más sitios que te puedo asegurar que seguro se me han olvidado ya. Desde fuera eso podía parecer un éxito, estaba de puta madre. Agenda llena, las clínicas llamándome para ir, pim pam pum, cirugía, trabajando por todas partes, pero por dentro muchas veces era otra cosa. Era coche, era clínica, complicaciones, cirugía, otra vez coche, otra vez clínica, llegar tarde, siempre aquí así, dormir poco, volver a empezar, el cuento de nunca acabar. Y esto lo entiende muy bien el colaborador, que va de un sitio a otro pegando saltos, pero también lo entiende el dueño de la clínica, que ese, pues sí, no se mueve de su ciudad, pero vive atrapado en su propia estructura. Cambia el escenario, pero la sensación puede llegar a ser la misma. Mucho trabajo y poco control. Y entonces llegó una de esas etapas que no se cuentan en los currículum. Mi etapa vinculada a Vitaldent. Y eso es una experiencia personal. Ahí perdí cerca de 100.000 euros porque compré un 25% de un Vitaldent. Y lo peor no fue solo el dinero. Lo peor fue mirarme y pensar, ok, sé operar, sé poner implantes, está muy bien. Sé trabajar, sé dejarme la piel, pero hay decisiones para las que nadie me había preparado. Puedes ser, te aseguro, muy buen dentista y aún así no tener un sistema que te proteja. Y cuando todavía estaba levantándome de todo eso, vinieron más golpes. Primero, una fractura del fémur izquierdo. Y 2 años después, otro accidente. Me rompí los 2 brazos. El codo derecho y la muñeca izquierda. En el mismo golpe, un accidente de moto, ¡bumba! Los 2 brazos. Y cuando tus manos son tu profesión, eso no solo es una lesión. Es una pregunta que te atraviesa por dentro. ¿Y si esto se ha acabado? ¿Y si no vuelvo a poder operar? ¿Y si todo lo que he construido se cae? Entonces, hubo un momento en el que, de verdad, todo apuntaba a que mi carrera podría haberse terminado. Quizá tú no has vivido eso exactamente, pero seguro que puedes entender la sensación de pensar, después de todo lo que he peleado, ¿de verdad puede venirse abajo así? Después de todo aquello, abrimos nuestra propia clínica. Y cuando por fin todo empezaba a parecer bien, al mes tuvimos que cerrar por la pandemia. Un mes de abril, cerrado. Después de invertir muchísima pasta, reformar, ilusionarte, abrir la puerta, empezar todo que guay, algunos implantes y decir, ahora sí. Y de repente el mundo, ¡pum!, se para y tú te tienes que parar con él. Ahí entiendes que una clínica no es solo un gabinete. Es alquiler, es equipo, es deuda, son pacientes, es familia, responsabilidad y presión. Sobre todo, mucha presión. Eso sí. Y si no tienes una estructura clara, la clínica no te da libertad. Puede comerte literalmente vivo. Todo eso me llevó a una conclusión. Una conclusión muy simple, pero bastante dura. No necesitaba más caos, necesitaba orden. Ordenar mi forma de diagnosticar, de planificar, de elegir casos. Ordenar mi forma de presentar los tratamientos a los pacientes. Ordenar mi forma de operar. Ordenar mi forma de vivir la profesión. Y con todo eso nace IMAX. IMAX nace en 2023, pero no nace de una idea bonita de marketing, no. Nace de muchas noches sin dormir, de los cursos que no se aplicaban, de las 16 clínicas a las que iba, de los 100.000 euros invertidos y perdidos, de las lesiones, de abrir una clínica, de tener que cerrarla al mes siguiente, de entender que saber mucho no sirve de nada si no tienes una forma ordenada de aplicarlo. Por eso hoy enseño y transmito cómo lo hago. Para que no pienses que eres invencible, no para que te puedas enfrentar a cualquier caso, no para que confundas ambición con inconsciencia. Enseño así porque sé lo que pesa tener dudas. Sé lo que pesa trabajar mucho y sentir que no avanzas. Sé lo que pesa formarte y aún así no atreverte a dar el paso.
Sé lo que pesa depender de otros en tu clínica, de la agenda, de que te llamen o de que no te llamen, o de que todo siga simplemente funcionando. Y por eso es lo que quiero darte ahora. No es otra historia mía, es el mapa que a mí me habría ahorrado miles de golpes. Vamos a entrar en el método. Así que no te pierdas, tenlo todo muy clarito, porque vamos a ir a ese método paso a paso que a mí me ayudó a estar donde estoy ahora, y a más de 200 dentistas les ha ayudado ya en menos de 3 años a conseguir también los resultados que ellos mismos querían. Y sí, ahora sí, después de contarte de dónde nace todo esto, vamos a entrar en el mapa. Porque si algo quiero que te lleves de esta clase es que la implantología no tiene por qué ser ese monstruo enorme, confuso y reservado para 4 elegidos. Siempre hemos pensado eso, ¿verdad? La implantología se puede ordenar, lo mismo que un empaste o una endodoncia. Se puede simplificar, se puede aprender con progresión y sobre todo se puede aplicar con criterio. Por eso, lo que voy a enseñar ahora no es una técnica suelta. No es coge esta fresa, usa este implante o hazlo así porque sí, porque a mí me dé la gana decirte que lo hagas así. Lo que voy a enseñarte es el mapa IMAX en 7 pasos. El mapa que utilizo yo para que un dentista deje de mirar la implantología como un salto al vacío y empiece a verla como un camino a seguir paso a paso. Y quiero que te quedes con esta idea. Desde el principio, quédate con ella. La implantología no es magia, es método. Método. Y cuando tienes un método, empiezas a ver cosas que antes no veías. Porque como digo siempre, el ojo ve lo que el cerebro sabe. Si tu cerebro no está entrenado para detectar oportunidades de implantología, puedes estar pasando delante de ti todos los días, absolutamente todos los días, y tú no las ves esas oportunidades. No porque seas mal dentista, te vuelvo a decir, no porque no quieras ayudar al paciente, sino porque nadie te enseñó a mirar esos casos de esa manera. Vamos con el primer paso, paso número 1. Es aprender a ver oportunidades. Muchos dentistas me dicen, Pepe, yo podría poner más implantes, pero es que no me llegan pacientes de implantes. Y yo siempre les digo lo mismo. A lo mejor, y lo más probable, sí te están llegando, están pasando por ti, por delante de la clínica. A lo mejor lo que pasa es que todavía tú no lo estás viendo. Tu ojo no está viendo porque tu cerebro no está entrenado. Pasan pacientes con removibles que no aguantan, con lesiones apicales, con infecciones, con ausencia que piensa que bueno, que para qué se lo voy a decir, piezas de pronóstico dudoso, molares que vas a extraer y que no vas a valorar ni siquiera para implante inmediato, no lo vas a valorar. Entonces, muchos terminan diciendo, doctor, porque eso no, o sea, no va a venir así. Doctor, quiero implante. Los pacientes no vienen así. Vienen, doctor, me molesta esta muela, no puedo comer bien, esta prótesis se me mueve, me da vergüenza sonreír, me han dicho que este diente, pues a lo mejor hay que quitarlo. Y ahí está la diferencia, te lo aseguro, entre mirar solo el diente que molesta y mirar al paciente completo. Porque un paciente no siempre te pide lo que necesita, porque muchas veces no lo sabe. Esos son niveles de conciencia. Muchas veces te pide lo que sabe nombrar. Y si tú no ves más allá, que para eso eres el profesional, el tratamiento se queda pequeño. El problema no es que no tengas pacientes de implantes, que no. El problema es que quizá todavía no están mirando a esos pacientes, no están mirando tu agenda con ojos de implantólogo. Y ojo, mirar con ojos de implantólogo no significa ver implantes en todo. No, eso sería un error. Significa ver posibilidades, significa entender cuándo un diente tiene sentido conservarlo y cuándo tiene sentido mantenerlo o cuándo mantenerlo solo retrasa el problema. Significa que hay que buscar el mejor tratamiento y para eso no es pelear durante años con piezas de pronóstico dudoso, sino plantear una solución más simple, más estable y sobre todo mejor para el paciente a corto, medio y sobre todo largo plazo. Salvar dientes está bien, ojo, somos dentistas, pero salvar dientes no significa mantener a toda costa dientes que ya no tienen buen pronóstico, porque me he encontrado dientes que mantenían durante años y había que haberlos quitado hace años también. O sea, es tomar decisiones más globales, decisiones que devuelven los 3 pilares: salud, función
y estética. No solo un diente. Salud, función y ahora dilo tú, estética. Esos son los tres pilares fundamentales. Y cuando empiezas a mirar así, descubres que la implantología no empieza en la cirugía. Empieza en tu capacidad de ver. Ahí es donde empieza. Vamos a ir al segundo paso, el paso número 2. Este es no empezar por el caso imposible. Este paso baja muchísimo el miedo. Porque muchos dentistas no empiezan nunca a poner implantes porque creen que empezar significa hacer directamente un maxilar completo, un full arch, una elevación de seno complicada, una regeneración imposible porque han visto 4 vídeos en Instagram, un caso de atrofia severa, cirugía guiada o una zona estética con todas las papilas en juego. No, eso no es así. Y claro, si tú crees que eso es la implantología, porque muchas veces no han vendido eso, es normal que te bloquees. Yo también me bloquearía. Normal que digas, esto no es para mí. Pero eso es como querer aprender a escalar, ya te lo he dicho, subiendo el Everest el primer día. No necesitas empezar por el Everest. Necesitas saber cuál es tu primer escalón. Y el primer escalón suele ser mucho más simple de lo que parece. Un caso posterior, con mucho hueso, un molar, un premolar, una zona que no sea estética, donde tengas altura y anchura suficiente. Yo todo eso te lo podría explicar y te lo explicaré. Un caso lejos de zonas de alto riesgo, el paciente bien seleccionado, un diagnóstico claro, una planificación sencilla y a partir de ahí, paso a paso, progresión. Primeros casos unitarios sencillos. Después casos posteriores un poco más exigentes, ¿vale? Casos ya de puentecitos, de 3 implantes. Después zonas un poco más avanzadas pero con bajo riesgo. Luego después cargas inmediatas, bien indicadas, bien planificadas. Después casos más amplios. Y por supuesto, más adelante, según tu nivel y cuando vayas avanzando, rehabilitaciones completas, bimaxilares, con carga inmediata y todo lo que quieras. Entonces algunos escuchan y dicen, Pepe, pero ¿de verdad alguien que empieza puede llegar a hacer casos de ese tipo, casos grandes, bimaxilares? La respuesta rotunda es sí. Lo he visto muchas veces. He visto alumnos que pasaban o que pensaban, que no podían hacerlo. Alumnos con síndrome de impostor. Alumnos que decían, yo todavía no estoy preparado. He hecho cursos, pero no me atrevo. Me falta algo, no sé el qué. O necesito más práctica. O yo no puedo hacer eso. Y cuando han tenido un método, planificación, acompañamiento y una progresión correcta, han empezado a hacer las cosas que llevaban, te aseguro, semanas, meses, años, antes les parecían impensables. Pero la clave es esta. No se empieza por ahí. Se llega ahí. Ese es el destino. Y llegar ahí no significa saltarte paso y querer correr más. No. Para correr primero aprende a andar. Significa respetar la progresión. Por eso también te digo algo muy importante. Hay casos que al principio no deberías tocar. Atrofia importante. Implantes en zona estética. Casos donde no puedes controlar el resultado final. Casos donde no tienes experiencia y no sabes cómo vas ni siquiera a empezar. Complicaciones que te pueden surgir. Imagínate, empieza algo, surge una complicación. ¿Ahora qué? Y esto no te hace menos dentista. Esto te hace, te aseguro, más profesional. Porque el objetivo no es demostrar nada a nadie. El objetivo es darle el resultado al paciente. Yo también derivo casos, ojo, y no pasa nada. Derivar bien honra a un profesional. Lo que honra a un profesional, lo que no honra, a un profesional es meterse en un caso por ego, que es la odontología, la implantología ya sabemos, La implantología no va de hacerlo todo, va de saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cuándo no hacerlo. Vamos a pasar al tercer paso. El paso número 3 es diagnosticar con visión global. Es decir, tener claro. Y aquí hay que simplificar ideas. Es decir, que muchas veces se complica. Para mí hay 2 herramientas fundamentales. Para empezar a hacerlo, hay 2 herramientas fundamentales. La orto y el CBCT. La orto te da una visión panorámica. Para mí es imprescindible una orto. Te permite levantar la cabeza y entender qué necesita el paciente de manera global. Yo opero con la orto delante, no con el TAC. No solo ese diente, no solo esa muela, no solo esa infección, no solo ese empate, no solo esa endodoncia. El paciente entero, la boca entera del paciente. Y entonces puedes ver su situación real, su función, qué necesita, las ausencias que tiene.
Las zonas donde están más limitados, que son más de riesgo, puedes ver un patrón general. Y entonces luego pasamos al CBCT, que ahí te permite mirar zonas concretas o verlo entero, de manera milimétrica. Te permite ver la anchura, el volumen, la anatomía, lo que tienes cerca de la zona de los implantes, analizar con detalle dónde vamos a trabajar. Pero la orto, te vuelvo a decir, te da algo que muchos dentistas se pierden y es una visión global, es hacer un zoom hacia atrás. Y muchas veces el error no es quirúrgico, el error viene antes, viene de no haber visto el caso completo, viene de mirar una zona aislada en el TAC, ¡uy, no tengo TAC!, sin entender realmente lo que está pasando en toda la boca. Viene de no ver que el problema no es solo un diente, sino una función completamente perdida, una mordida alterada o una boca que necesita orden antes de tocarla. Por eso yo, cuando miro una orto, una de las primeras cosas que quiero saber es, para mí imprescindible, la altura. ¿Tengo altura suficiente? ¿Tengo altura al seno? ¿Tengo altura al nervio alveolar inferior? ¿Estoy lejos de zonas de riesgo? Porque realmente te lo digo y de verdad me caso, cuando tienes altura todo se vuelve mucho más simple. No digo que todo esté resuelto, ojo, pero si hay altura suficiente y estás lejos de zonas de riesgo, te aseguro, el caso cambia muchísimo. La anchura se puede valorar, tanto en boca como en el TAC. El tejido se puede valorar. La planificación se puede ajustar, pero la altura respecto a zonas nobles te da una primera lectura muy potente. Por eso no se diagnostica con intuición, se diagnostica con método. Con método. Tienes que saber qué mirar, dónde mirar, en qué orden mirar y qué decisión tomar con lo que estás viendo, en la orto, con qué estás viendo. Antes de pensar en poner los implantes, hazte una pregunta. ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué piezas tienen buen pronóstico o malo? ¿Qué piezas no lo tienen? ¿Dónde están las zonas de riesgo? ¿Hay altura suficiente? ¿Tengo el seno del nervio cerca? ¿Qué me está diciendo la orto? ¿Qué he podido ver en el CBCT, en el TAC? ¿Qué solución le devuelve mejor los tres pilares fundamentales? Salud, función y estética. El implante no empieza cuando coges la fresa. Que no. Empieza cuando sabes leer el caso. Porque si lees mal, planificas mal. Si planificas mal, operas mal. Y si operas mal, el resultado no va a ser el que esperas. Y luego quieres que la prótesis arregle todo lo que no se pensó al principio. Y para que veas que esto no es teoría, te voy a enseñar 3 ejemplos rápidos. No son casos para impresionarte. Son casos para que entiendas cómo cambia tu mirada, tu visión, cuando empiezas a pensar con el mapa correcto. ¿Vamos a ello? Venga. Primero, una zona posterior, un molar inferior, donde aparentemente hay poca altura. Muchos se pararían a mirar la cresta y pensarían, uff, aquí no cabe, aquí no hay anchura suficiente, voy a tener que regenerar. Esto ya no es para mí. Pero cuando empiezas a mirar con una visión más biológica y más actualizada de la implantología, no con la de Brånemark, el caso cambia por completo, porque no todo depende de tener una cresta perfecta. Depende de qué implante usas, qué conexión tiene, dónde lo posicionas y cómo, qué pilar colocas y qué tejido quieres estabilizar. Cuando trabajas con conexiones cónicas, por ejemplo, implantes subcrestales, 3 milímetros por debajo de la cresta, platform switching, pilar intermedio, desde el momento de la cirugía, estás creando un entorno biológico mucho más favorable. No se trata de hacer una regeneración compleja, así por sistema, de un encofrado por sistema, que ahora veo encofrados por todos lados. Se trata de colocar el implante donde debe estar, estabilizar el pilar, acompañar con biomaterial si hace falta, y específicamente cuál de ellos, porque hay muchos, y dejar que la biología trabaje a tu favor. Ahí ves cómo se forma y se estabiliza el coágulo. ¿Lo ves? Ahí alrededor del pilar. Y ese coágulo es la base. Es la base de la cicatrización. Ese coágulo ahí madurará. Dará lugar a un tejido conectivo denso, profundo, y ayudará a crear un sellado biológico. Si tú solo ves poca anchura, piensa en un problema. Si entiendes toda la metodología, la conexión, la posición, cómo funcionan los pilares,
macizos, sin tornillo pasante, el coágulo, el tejido, el sellado, la prótesis, empieza a haber una solución, ¿vale? Empieza a haber una solución. Vamos al segundo ejemplo. Los implantes inmediatos en molares. Aquí se pierden muchísimos casos, porque todavía hay muchos dentistas que cuando tienen que extraer un molar, hacen esto. Quitan el molar, esperan 3 meses y después ya veremos. Ya veremos si el paciente vuelve. Ya veremos si vuelve a ponerse el implante. Y ojo, hay casos donde esperar puede tener sentido. No digo que no. No estoy diciendo que todo deba ser inmediato, pero hay una gran mayoría que sí, mucho más de lo que probablemente tú piensas. Pero hacer eso por sistema, sin valorar la posibilidad de colocar el implante, es perder una oportunidad enorme. Porque el paciente tiene la necesidad ahora. Ahora es cuando está perdiendo un diente. Es ahora, no es mañana. Entiende el problema ahora. Pero si pasan 3 meses, se acostumbra. Probablemente se dará cuenta que come más o menos igual. Que nada le molesta. Que no se le ve. Y entonces le surge otro gasto a lo mejor imprevisto. Y ese implante puede que no vuelva nunca. Por eso cuando un dentista empieza a entender y a aplicar la implantología inmediata en casos bien indicados, el número de implantes que coloca puede cambiar muchísimo. Puede multiplicarse por 2 y por 3. Porque ya no espera a que el caso vuelva. Directamente lo resuelve cuando el caso está aquí delante, aquí y ahora. En un molar superior, por ejemplo, podemos extraer el molar y colocar el implante aprovechando el hueso interradicular. Y si no lo hay, también hay técnicas para hacerlo, ojo. No colocamos el implante al azar. Aprovechamos la anatomía, buscamos la estabilidad primaria, posicionamos con profundidad correcta el implante, colocamos un pilar intermedio en el momento de la cirugía. Ahí es cuando hay que colocarlo. Confeccionamos un pilar de cicatrización customizado para guiar esos tejidos desde el primer día, desde el momento de la cirugía. Porque no queremos que el tejido cicatrice de cualquier manera. Queremos mantener el perfil de emergencia y que ese tejido blando empiece ya a organizarse alrededor de lo que va a ser la futura emergencia protésica. ¿Vale? Vamos al tercer ejemplo. Molares con lesión apical, dientes con infección, endodoncias fracasadas, fracturas. El dentista normalmente mira la radiografía y piensa, vale, mejor no me meto aquí. Y aquí hay que tener muchísimo criterio. No se trata de decir, hay infección, ojo, da igual, vamos a por ello. Pongo el implante y no me preocupo. No, a lo loco no. Eso sería una barbaridad, una absoluta barbaridad. Pero tampoco se trata de pensar que cualquier lesión apical obliga siempre a esperar meses. Por sistema, que no se trata de eso. La pregunta correcta no es solo ¿hay lesión o no hay lesión? La pregunta correcta es ¿puedo limpiar bien todo el tejido de granulación? ¿Puedo eliminar todo ese tejido que está infectado? ¿Es aguda o crónica la infección? ¿Tengo hueso suficiente para estabilizar el implante? ¿Puedo posicionar el implante correctamente? Y ojo, ¿tengo un plan A y un plan B? Ahí está el criterio. Cuando tu cerebro no sabe eso, tu ojo no lo puede ver, solo ve el diente con infección y entonces se bloquea. Pero en cambio, cuando tu cerebro empieza a entender el mapa, el camino, el paso a paso, tus ojos ven diagnósticos, ven posibilidades, ven límites y sobre todo ven decisiones. Y ahí empieza de verdad la implantología. Vamos al cuarto paso. El cuarto paso es planificar desde el resultado final. Un error muy común es pensar, tengo hueso aquí, pongo el implante aquí así tal cual y que sea lo que Dios quiera. No. El implante no se coloca simplemente donde hay hueso. El implante se coloca donde tiene sentido colocarlo para devolver los 3 pilares: salud, función y estética. Porque no estamos poniendo tornillos como los del Leroy Merlin. No. Estamos rehabilitando personas. Estamos devolviendo esos 3 pilares. La capacidad de masticar, la capacidad de sonreír, de hablar con seguridad y de vivir sin miedo a esas personas. Antes de pensar en la cirugía, de verdad, tienes que pensar en el destino. ¿Qué resultado necesita ese paciente? Ese paciente está en el punto A y yo lo quiero llevar al punto B. ¿Cómo queremos que mastique?
¿Cómo queremos que se vea? ¿Qué tipo de prótesis necesita? ¿Cómo va a ser la oclusión? ¿Qué podemos hacer de la manera más simple posible, en el menor tiempo y que sea quirúrgicamente lo más fácil de hacer? Ahí está la clave. La clave está ahí. Te lo vuelvo a decir, los 3 pilares. Salud, función. Venga, dilo tú. Y estética. De la forma más simple posible. Porque muchas veces no gana el tratamiento más complejo. Gana el tratamiento mejor pensado. Y para que entiendas por qué insisto tanto en esto, quiero enseñarte algo. Quiero enseñarte algo muy claro. Esto es el paso de una implantología que durante años se consideró normal a la implantología actual. No se trata de criticar por criticar. Durante años hemos trabajado de una forma, porque era lo que se enseñaba, lo que se sabía, lo que se conocía y lo que parecía aceptable. Pero la odontología avanza, la implantología avanza, la biología se entiende mejor, los materiales han avanzado, han mejorado, las conexiones también. Las prótesis, hay nuevos materiales. Y lo que antes muchos aceptaban y nos decían y aceptábamos como normal, hoy sabemos que no deberíamos aceptarlo. Durante mucho tiempo se hablaba de pérdida ósea marginal crestal, como si eso fuera algo normal. Ok, era normal, porque es que era lo que había, es lo que sabíamos. Bueno, hasta la primera espira es normal. Yo recuerdo esto hace 20 años en los congresos cuando iba con mi padre. A día de hoy sabemos que no es normal. Que lo hayamos visto muchas veces no significa que esté bien. Hazme caso, eso no está bien. Una cosa es que algo sea frecuente y otra cosa muy distinta es que sea correcto. Cuando vemos implantes con pérdida marginal crestal, con inflamación de los tejidos, con perimplantitis, con gaps visibles en la conexión entre el implante y la corona, corona metalcerámica mal diseñadas, perfiles divergentes, vemos una arquitectura protésica que no respeta los tejidos. Eso, déjame decirte, eso no es un éxito, que no es un éxito. Aunque el implante siga en boca, aunque aparentemente aguante, desde mi punto de vista, eso ya es un tratamiento fracasado. O si no, está para fracasar. Porque el éxito en implantología no es solo que el implante se integre. Eso ya lo sabemos hace 40 o 50 años, yo qué sé cuánto. El éxito es que el hueso se mantenga, que el tejido esté sano, que la prótesis funcione, que no haya contaminación y que el paciente pueda higienizarse y pueda vivir bien, cómodo y sin problemas. Si yo veo un gap en una radiografía, imagínate una bacteria entre un implante y una corona. O sea, para una bacteria eso es una autopista. Eso es una autopista para alojarse, para contaminar, para inflamar. Y después vienen los problemas. Empieza a destruir el entorno del implante. Y luego, claro, decimos, no, es que el implante ha perdido hueso, es que el paciente no se limpia, es que fuma, es que tararí que te vi. La encía está inflamada. Cepíllate mejor ahí. Date bien, es que no te das bien. ¿Tienes irrigador? Eso, déjame decirte, no es mala suerte. O sea, eso muchas veces es consecuencia de cómo se ha planificado, de qué tipo de implante se ha usado, de cómo se ha colocado, de qué tipo de prótesis, de cómo se ha diseñado y de qué relación tiene todo eso con los tejidos. Por eso, la implantología actual de este año no va de poner más implantes. La implantología moderna va de ponerlos mejor. Va de entender la posición tridimensional, la posición coronoapical, la conexión, el pilar intermedio, el material, el diseño protésico, la biología. Cuando pasamos a implantes bien posicionados, sumergidos esos 3 milímetros de la cresta, con conexiones cónicas, pilares intermedios macizos sin tornillo pasante, reducción de plataforma o platform switching, coronas de circonio, tejido sano y neoformación por encima del hombro del cuello del implante, la película cambia por completo. Es que, o sea, eso es lo que buscamos. No buscamos solo que el implante esté ahí. Buscamos estabilidad, buscamos salud, buscamos tejidos sin inflamación. Buscamos que el hueso se conserve. Buscamos que la prótesis sea estética, sea higienizable, que no tenga faldones, que no acumule porquería. Y esto se ve todavía más claro así, mirando la prótesis. Porque la prótesis no es simplemente lo que va encima del implante. Eso es una equivocación. La prótesis puede proteger y debe proteger el caso, o puede, por el contrario, destruirlo. Cuando veas una prótesis llena de interfaces, de tornillos, rugosa, recovecos, zonas imposibles de limpiar,
la placa bacteriana acumulada ahí a montones y diseños que no respetan la biología, eso es una bomba. Eso es una bomba. Y te voy a decir una cosa y muy claro, y me da igual. O sea, pero en esas prótesis yo he llegado, hay más mierda que en un cortijo. Eso es así. Si tú ya ves la placa con los ojos y con la cámara de fotos, imagínate a nivel microscópico. Pero sí, luego pretendemos que el tejido esté sano, que no haya inflamación, hiperimplantitis, ¿vale? Pretendemos que no haya contaminación ni nada, que todo esté bien y que el caso dure. Pero si el diseño protésico no respeta la biología, el caso está condenado a dar problemas. Por eso, hoy no podemos pensar solo en que la prótesis entre. Es que de verdad, es de chiste. O que el tornillo apriete. La pregunta es, ¿el tejido puede vivir de manera saludable alrededor de este implante? ¿El paciente puede higienizarse? ¿El material que toca la encía es biocompatible? ¿El diseño permite un mantenimiento? ¿Estamos creando salud o estamos causándole un problema al paciente? Cuando pasamos a una prótesis de circonio bien diseñada, con toda la zona subgingival ultra pulida, sin glasear, con pónticos que presionan como deben presionar, con una arquitectura limpia y una relación correcta con los tejidos, entonces vemos otra cosa. Ahí vemos salud, vemos mantenimiento, vemos tejidos sin inflamación. Eso es la implantología actual. No es solo poner dientes, no es solo la estética, es biología, es mantenimiento a largo plazo, es darle un resultado al paciente, respeto a los tejidos. De esto a esto. De implantes que sobreviven a implantes que se mantienen sanos. De prótesis que contaminan a prótesis que respetan los tejidos. De tratamientos que parecen terminados a tratamientos pensados para durar. De poner implantes a hacer implantología de alto valor, implantología actual. Con todo esto vamos al quinto paso. Eso es presentar valor. El quinto paso es presentar valor, no implantes. Aquí muchos dentistas pierden casos que clínicamente estaban bien diagnosticados, pero no los pierden por una mala cirugía, los pierden antes, en la conversación, en la primera visita, en la explicación con el paciente, porque ahí no saben transmitirlo correctamente. Hablan demasiado técnico, hablan de marcas, de tornillos, de milímetros, de si hueso o si no, hablan de fases que no tienen contexto o van directamente demasiado rápido al precio. El paciente es paciente, no es dentista. Y cuando el paciente no entiende el valor, solo puede comparar precio. Así que grábate esto muy bien, tómalo de apunte. Cuando el paciente no entiende el valor, solo puede comparar el precio. Porque el precio no compra un implante. Compra poder comer, poder sonreír, compra no tener miedo a que se le mueva la prótesis, compra verse mejor, compra tranquilidad, futuro. La gente no compra productos, hazme caso, no compra productos, compra destino. Mira cómo te lo vende iPhone, ¿eh? Compra deseos, compra una versión de su vida mejor, donde ese problema ya no existe, te sientes mejor por el último modelo de iPhone. Si tú le hablas solo de implantes, estás hablando de vehículo. Pero el paciente quiere entender el destino. Está en el punto A y quiere ir al punto B y ver si tú lo llevas. Por eso antes de hablar de precio, ni presupuesto, ni nada, tienes que tocar el dolor real. Mostrarles cómo está. Mostrarles qué está pasando. Mostrarles qué puede ocurrir si no se hace el tratamiento. Y después mostrarles hacia dónde podemos ir. El paciente necesita ver 2 fotos en su cabeza. De verdad te lo digo, 2 fotos. La foto de dónde está y la foto de dónde quiere estar, de dónde quiere ir. Eso es. Y tú eres el vehículo, la persona que lo lleva. Y aquí quiero enseñarte un caso, el caso de Ana. Ana era una paciente periodontal. Yo la había tratado años atrás en una clínica de Granada. Le había colocado algunos implantes. Se mantenía, bueno, iba bien, la verdad. Pero después yo me fui de la clínica, le perdí la pista por completo. Pasó el tiempo y un día de repente apareció en nuestra clínica con sus 2 hijas, que yo también las había tratado. Venía porque ya no podía más. Se le movían los dientes, la sonrisa estaba fatal, no tenía salud, no tenía función, no tenía estética. Y cuando tú ves una boca así, una boca como la de Ana, no puedes mirar solo dientes. Tienes que mirar a esa persona, qué es lo que está padeciendo. Porque esa persona
no está viniendo a comprarte implantes, ni marcas, ni nada de eso. Está viniendo porque no puede vivir tranquila con su boca. Porque su sonrisa le pesa. Porque comer le pesa. Porque mirarse al espejo le pesa. Porque necesita que alguien le diga con claridad cuál es el camino, a qué destino va a llegar. Y aquí viene una pregunta muy sencilla. Si Ana fuera tu madre, ¿querrías que siguiera con esa boca así como está, con esa situación? Yo te aseguro que no. Si esa sonrisa fuera la de mi madre, yo no querría verla ni que estuviera así ni un segundo. Y no lo digo desde el dramatismo, ¿eh? Ojo, lo digo desde la responsabilidad ética y clínica que tenemos. Había momentos en los que no se trataba. No se trataba de conservar por conservar. Se trataba de devolver salud, función y estética, los 3 pilares. Por eso planteamos en su caso una rehabilitación completa, rehabilitación superior e inferior, con carga inmediata, cirugía con sedación para que no se entere. Y en unas 4 horas aproximadamente, no le pusimos simplemente implantes, le cambiamos la vida a Ana. Cuando ves el antes y el después de Ana, no ves solo dientes, ves otra cara, ves otra expresión, ves otra persona, otra mirada. ¿Ves? Una persona que vuelve a reconocerse en el espejo cuando se mira. Yo puedo decirle a Ana, te voy a poner implantes. O puedo decirle, por el contrario, Ana, sé dónde estás, sé lo que necesitas, veo lo que te está pasando y te entiendo. Y tengo un plan para devolverte la salud, la función y la estética, los 3 pilares. Yo se lo digo así tal cual, te lo digo a ti, a los pacientes. No es lo mismo. Te aseguro que no es lo mismo. El paciente, te vuelvo a decir, no compra tornillos, ni circonio, ni nada de eso, ni híbrida. Compra el resultado. Y cuando tú tienes un método para acercar al paciente a ese resultado, tu forma de hablar cambia. Porque ya no hablas desde la inseguridad. Hablas desde la claridad y desde la confianza. Y todo eso se transmite al paciente. Y el paciente entonces accede a quedarse contigo. Vamos al paso número 6. Y este es el paso de ejecutar. Con protocolo y acompañamiento. Y aquí quiero hablarte directamente a esa parte de ti que quizá está pensando, vale Pepe, todo esto está de puta madre, todo esto suena muy bien, pero cuando estoy solo en la consulta, ¿ahora qué? La cosa cambia. Y es verdad, claro que tienes razón, la cosa cambia, por supuesto. Porque una cosa es entenderlo en una clase y otra cosa es tener el paciente ahí delante, ahí, aquí sentado. Una cosa es ver una cirugía en una formación, en un vídeo, en un congreso, y otra es estar tú con el bisturí en la mano a punto de empezar. Una cosa es decir, hay que tener criterio, y otra es decidir en ese momento que tiene ahí el paciente qué es lo que hay que hacer. Si surge una complicación, cómo la resuelves. Si tiras para un lado o si tiras para otro. Ahí es donde está la clave. Por eso el miedo no se quita con motivación. No. El miedo se reduce con método. Con planificación, con protocolo y sobre todo con acompañamiento. Y fíjate que digo se reduce. No digo que desaparezca para siempre, porque el respeto clínico tiene que existir. El día que no respetas lo que haces, entonces la estás cagando, te vuelves peligroso. Pero una cosa es respeto y otra cosa es bloqueo. El respeto te hace preparar mejor el caso. El bloqueo, al contrario, te impide avanzar. Para eso necesitas una planificación clara, una secuencia quirúrgica paso a paso. Un plan A o un plan B. Saber qué haces si no tienes estabilidad primaria. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo resolverlas una vez que ya han aparecido? ¿Cómo puede ser el postoperatorio? Explicárselo. Y también, ¿cuándo derivar un caso? Porque hay una idea que repito mucho. El 5% de los casos no serán para ti. Yo aún sigo derivando. Pero ese 5% cambia según tu nivel. Cambia cuanto más conocimiento tengas, cuanto más criterio desarrolles y cuanto más habilidad adquieras. Menor será ese porcentaje, obviamente. No porque te vuelva inconsciente, sino porque serás capaz de tratar más casos, con seguridad, con criterio, sabiendo lo que haces, con confianza. Al principio quizás debas o puedas derivar mucho, y está bien, es normal, es así, debe ser así. Pero después con método, con experiencia, con acompañamiento, ese porcentaje irá bajando. Obvio. Y eso es progresar, en eso consiste.
Progresar no es despertarte mañana lunes y hacer cualquier caso. Progresar es ampliar tu capacidad sin perder criterio. Y aquí quiero contarte el caso de Rosita. Este es un caso mío entero, ¿eh? Este es un caso. Porque para mí fue un caso de aprendizaje. No todo lo que enseña o se enseña tiene que ser un caso perfecto desde el principio. A veces lo que más enseña es ver cómo pensabas antes y cómo piensas ahora. Rosita era una rehabilitación bimaxilar. Esto hace unos años. Yo todavía pensaba más por número de implantes, como nos habían enseñado o dicho que había que hacerlo, por precio, por tipos de prótesis, por cuántos pongo arriba, cuántos abajo, 6 con fija, 4 con sobredentadura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todos hemos hecho, vaya. O lo que hemos visto hacer. Colocamos implantes, colocamos supravisionales con sedación, su carga inmediata. El resultado inicial era bueno. Rosita, terminamos la rehabilitación, comía, mordían, tenía dientes. Y por supuesto le habíamos cambiado la vida. O sea, eso está clarísimo. Pero con el tiempo, y no pasó mucho, aparecieron complicaciones. Fracturas de prótesis, pérdida de implantes que habían pasado antes, incluso a la rehabilitación. Problemas en algunos implantes que ya estamos viendo. Y ahí viene la parte importante. Yo no le dije a Rosita, vale, Rosita, esto está muy bien, esto es lo que hay. Ahora, pues hay que arreglar esto, la prótesis, etcétera, y tienes que volver a pagar. No. Porque el problema lo había causado yo, por no saber entonces lo que sé ahora. Y cuando el problema lo has generado tú, lo has causado tú, debes responder. Eso también es ser profesional. Eso también es ética. Eso también forma parte del método. En este caso lo que hice fue cambiar por completo la filosofía de trabajo que había hecho años antes. Empezamos por el maxilar superior, que era el problema, pusimos más implantes donde hacían falta, una mejor distribución, otra forma de pensar la rehabilitación, otra forma de proteger el caso a largo plazo, otra forma de diseñar el resultado. Y esto me llevó a una conclusión muy clara. Las rehabilitaciones no van por numeritos de implantes, no van por eso. No van por 4 implantes arriba, 6 abajo, all-on-4, híbrida, etc. No. Van por resultados, van por darle al paciente lo que necesita. Por eso la planificación, el protocolo y la estructura económica del caso son tan importantes. No es solo la cirugía, es pensar el caso completo. Ese caso de verdad me enseñó muchísimo. Me enseñó que el método no nace solo de los casos bonitos. Nace también de los golpes que te pegas, de las hostias que te das. De mirar un caso y decir, hoy no lo haría igual. Y de tener la humildad de reconocerlo y de cambiar. Ahí está la clave. Vamos con esto al séptimo paso, séptimo y último, y es la manera de entender la implantología, de entenderla como una palanca de vida. Y para mí es el punto más importante, porque si esto fuera solo de poner implantes, no tendría la fuerza que tiene. Esto va de algo más grande, va de en quién te conviertes tú cuando dominas una habilidad de alto impacto. Si tienes clínica, la implantología puede darte más control, más capacidad de tratamiento, más rentabilidad, menos dependencia y más capacidad de decidir hacia dónde quieres llevar tu clínica, tu profesión y tu vida. Si eres colaborador, puedes aumentar tu valor profesional de una forma enorme. No es lo mismo ser un dentista general más que ser un profesional capaz de diagnosticar, de planificar, de presentar, de ejecutar y de poner implantes con criterio. Eso cambia cómo te posicionas hoy en día con toda la competencia que hay. Cambia las oportunidades que te aparecen, cambia las conversaciones que tienes en las clínicas o con las clínicas. Cambia tu seguridad. Por eso sí, si eres dentista general, puedes romper un techo. Porque quizá ahora mismo ves ciertos tratamientos, lo ves de lejos como algo que pertenece a otros. Pero cuando empiezas a entender el mapa completo, el paso a paso, empiezas a ver que no estás tan lejos. No estás tan lejos como pensabas. Y si ya colocas implantes, que también puede ser tu caso quizás, pero pocos o con dudas, la implantología con método puede darte orden. Puede ayudarte a seleccionar mejor ese caso, a presentárselo mejor al paciente, a planificar mejor, a atreverte con casos que antes evitabas y derivar sin remordimiento y sin culpa los que todavía no son para ti. En todos los perfiles, y eso es verdad, hay algo común.
recuperas control. Control sobre tu criterio, control sobre tus decisiones, control sobre tu crecimiento, control sobre tu futuro profesional y tu vida. Y para mí esto no solo va de economía, aunque la economía obviamente es importante. Una clínica tiene que ser rentable, una profesión tiene que ser rentable, un colaborador tiene que ganar bien, un dentista tiene que poder vivir bien de su profesión, que exige muchísimo. Pero el dinero no es el punto de partida. El punto de partida es el impacto. Cuanto más impacto generas en la vida de tus pacientes, más valor creas. Impacto, valor. Y cuanto más valor creas, mayor consecuencia profesional y económica vas a percibir. Es una consecuencia directa del valor. No impacta lo mismo hacer un tratamiento de una muela que devolverle y cambiarle la vida a una persona con toda su boca, con su sonrisa, con su función, con su seguridad. No es lo mismo. Y aquí quiero contarte un último caso. Un paciente que se llama Pepe también como yo. Y la verdad que Pepe es una situación especial, venía en una situación compleja. La parte superior no necesitaba simplemente una prótesis fija convencional, porque su perfil facial era clave. Cuando le quitaban la prótesis, el labio se le metía completamente hacia adentro. Y esto es súper importante, porque ahí le echaba 20 años encima. Y aquí volvemos a lo mismo. No tratamos radiografías, tratamos personas. Tratamos labio, estética facial, tratamos caras, tratamos sonrisas, tratamos autoestima, tratamos función, tratamos vidas. Planificamos el caso. Arriba hicimos una solución con barra microfresada para una prótesis removible, una sobredentadura, implanto retenida e implanto muco soportada. Algo especial. Abajo hicimos una solución distinta, porque no todo se resuelve de la misma manera. Abajo fue una metal resina. El resultado estético fue muy bonito, sin duda ninguna. Pero lo más importante, y escucha, vino después, a los pocos meses, porque Pepe empezó a perder peso. Al principio podía parecer que era por haber estado con los dientes y tal, que no podía comer y eso, que era parte del proceso, por adaptarse, por la boca. Pero de repente un día vino a vernos y vino a echar un rato con nosotros y nos contó que le habían diagnosticado un cáncer. Y esto cambió por completo la dimensión del caso. Porque en una etapa así, poder comer bien no es un lujo, es una necesidad, es vital. La nutrición importa, y más en este tipo de situaciones. La fuerza importa, la energía importa. Y además, por circunstancias de la vida, yo pude ponerlo en contacto con la unidad de apoyo al paciente oncológico en Granada, que le ayudó muchísimo. Tiempo después, vino emocionado a decirnos que estaba bien, que había superado ya esa etapa y que haber venido a nuestra clínica literalmente no solo le había cambiado la vida, sino le había salvado la vida. Y yo no cuento esto para ponerme la medallita, no, lo cuento porque a veces se nos olvida la importancia de lo que hacemos. Esto no va solo de poner implantes, esto va de permitir que una persona coma, por ejemplo, en un momento crítico. Va de que una persona pueda sonreír, va de que una persona pueda afrontar una etapa difícil con una mejor autoestima, con una boca funcional. Va de cambiar vidas. Y a veces, incluso de estar en el lugar adecuado para ayudar más allá de la boca. Por eso quiero que entienda algo. La implantología no es solo una técnica, es una herramienta de impacto. Y cuando tú aprendes a usarla con criterio, cambias por completo la vida de tus pacientes. Y también puede cambiar la tuya. Así que estos 7 pasos es el mapa IMAX. Y vamos a resumir. Primero, aprender a ver oportunidades. Segundo, no empezar por el caso imposible. Tercero, diagnosticar con una visión global. Cuarto, planificar desde el resultado final. Quinto, presentar valor, no implantes, presentar valor. Sexto, ejecutar todo con protocolo y acompañamiento. Y por último, el séptimo, convertir la implantología en una palanca de vida profesional. Y ahora quiero que te haga una pregunta. Si solo con este mapa ya puedes empezar a ver la implantología de otra manera,
Imagínate lo que puede pasar cuando lo que puede pasar cuando este mapa de verdad lo tengas trabajado, con tus casos, con tus dudas, con tus radiografías, con tus bloqueos, con una progresión, con una comunidad que te dé apoyo y soporte, con acompañamiento diario y sobre todo con un sistema diseñado para que no te quedes parado en la teoría. Porque una cosa es entender el mapa y otra cosa es recorrerlo. El mapa solo, si nadie te acompaña, o sea, puede quedarse en una idea muy bonita. Pero cuando lo aplicas día a día, cuando lo llevas a tus pacientes, cuando empiezas a tomar decisiones distintas a las que meses antes tomabas, ahí empieza el cambio real. Quizá ahora mismo, y lo entiendo, estás pensando, yo no puedo, yo necesito más práctica, yo no estoy preparado, esto es para otros, yo ya me he formado, hice cursos, sigo igual. Yo coloco pero no me atrevo a poner más o más complicado. Y yo te digo algo, muchas de esas creencias se rompen cuando tienes un método, se rompen cuando empieza a haber casos, se rompen cuando empieza a progresar, cuando entiendes cómo avanzar, cuando sabes qué mirar, cuando planificas con criterio, cuando presentas mejor, cuando ejecutas con protocolo, cuando estás acompañado y cuando empiezas, sobre todo, a tomar acción. Porque todo cambia cuando decides cambiar, no cuando lo deseas, no cuando lo piensas, no cuando dices algún día empezaré a poner implantes. Cambia cuando decides. Cuando decides, ahí cambia. Y esa decisión no tiene por qué ser inconsciente, no tiene por qué ser impulsiva, no tiene que ser tirarte a la piscina sin agua. Tiene que ser una decisión con método, con dirección, con acompañamiento y sobre todo con responsabilidad. Por eso, lo que acabas de ver no es una colección de casos bonitos, no estoy aquí para eso. Es una forma de pensar, una forma de diagnosticar, una forma de planificar, una forma de presentar valor al paciente, una forma de ejecutar, de entender que la implantología actual no va solo de colocar tornillos, va de generar resultados a largo plazo que sean saludables, funcionales y estéticos. Y sobre todo, que se mantengan. Va de impactar más en la vida de tus pacientes. Y cuando impactas más, tu profesión, tu vida también cambia. Ahora bien, lo que acabas de ver sigue siendo simplemente el mapa. Y el mapa es importante. Pero lo que de verdad importa, el camino, no se recorre solo. No se recorre solo con el mapa en la mano. El camino se recorre aplicando, paso a paso, revisando casos, preguntando dudas, planificando, corrigiendo, viendo cómo otros hacen casos que tú quieres o parecidos al tuyo. Entendiendo que los errores antes de cometerlos tú en un paciente, teniendo a alguien al lado cuando aparece la duda. Y por eso, ahora quiero explicarte qué es IMAX Pro. Vale, lo que acabas de ver no es una colección de casos bonitos, es una forma de pensar, una forma de mirar una boca, una forma de leer una radiografía, una forma de decidir qué caso tratar, qué caso preparar mejor y qué caso todavía quizá derivar. Una forma de entender que la implantología no va de poner tornillos, sino de devolver la salud, la función y la estética con criterio. Y ahora quiero que te quedes con algo muy importante. Una cosa es entender el mapa y otra cosa muy distinta es recorrerlo. Porque es muy fácil ver un caso cuando ya está resuelto. Es muy fácil entender una explicación cuando alguien te la ordena paso a paso. Es muy fácil decir, vale, ahora lo veo. Pero luego llega el lunes, llega el paciente, llega tu radiografía, tu caso real, llega la duda real. Y ahí es donde se ve la diferencia. Porque el problema no es salir de una clase motivado. Eso le pasa o lo puede hacer cualquier persona. Sales de un curso, de una conferencia, de una masterclass y dices, ahora sí, ahora lo veo claro, ahora lo tengo cristalino, ahora voy a empezar. Pero después aparece el primer caso y empiezan las preguntas.
¿Este caso es para mí? ¿Tiene altura suficiente? ¿Tiene anchura suficiente? ¿Puedo hacer un implante inmediato o mejor me espero? ¿Puedo poner carga inmediata o no? ¿Este diente lo mantengo o estoy retrasando el fracaso? ¿El paciente va a aceptar el tratamiento? ¿Cómo se lo explico sin que solo mire el precio? ¿Qué hago si no tengo la estabilidad que esperaba en el implante? ¿Qué hago si aparece una complicación? ¿Qué hago si me bloqueo? Y si en ese momento estás solo, es muy fácil volver al patrón de siempre, es muy fácil volver hacia atrás, derivar, posponer, esperar, buscar otro curso, mirar otro vídeo, guardar la radiografía y seguir igual. Pero esto no es por falta de capacidad, no es por falta de ganas, sino porque entre entender algo y aplicarlo con tus propios pacientes hay un espacio enorme y ese espacio se llama acompañamiento. Porque la implantología no se desbloquea solo con información aquí en la cabeza, no. Información ya hay demasiada y a lo mejor la tienes, quizás falta solo orden. Tienes vídeos, congresos, libros que habrás leído, cursos, cosas que habrás ido haciendo durante todos los años. Tienes redes sociales, casos que ves por todas partes. Pero si la información fuera suficiente y solo fuera eso lo que necesitamos, todos los dentistas que han hecho cursos ya estarían colocando implantes con seguridad, con confianza y teniendo esos resultados. Y tú sabes que no es así, porque el problema no es tener más piezas sueltas. El problema es saber qué pieza usar y cuándo usarla. Y sobre todo, cómo aplicarla en tus pacientes y en tu caso real. Por eso, IMAX Pro no nace como un curso más, nace como un entorno donde este mapa se convierte en práctica, donde no solo ves casos, donde trabajas tus casos, donde no solo escuchas una explicación, donde puedes preguntar, donde no solo aprendes técnicas, donde aprendes criterio, donde no solo ves el resultado final, donde entiendes el proceso que lleva hasta ese resultado. Y sobre todo, donde no tienes que sentir que estás solo delante de una decisión clínica importante. Porque eso es lo que más bloquea. Eso es lo que más bloquea a muchos dentistas, la soledad clínica. Ese momento en el que estás tú, la radiografía, el paciente, la duda, la higienista, y no sabes si avanzar, si esperar, no sabes qué hacer, si dejarlo pasar, derivarlo, si cambiar el plan. Pero cuando estás solo, normalmente eliges lo más seguro emocionalmente para ti. No siempre lo mejor clínicamente. No lo más seguro emocionalmente. Eso no es hacer, no es no hacerlo. Eso es no plantearlo, no meterte, no complicarte. Pero si cada vez que aparece una oportunidad haces eso, pasan los meses, pasan los años y sigues en el mismo sitio. Por eso, dentro de IMAX Pro, trabajamos 4 cosas. La primera es método, un paso a paso claro para entender la implantología desde la base hasta los tratamientos más avanzados. No como piezas sueltas desengranadas, no como técnicas sin conexión, sino como una progresión. La segunda es criterio clínico, porque no quiero que aprendas a poner implantes como quien aprende una receta así de memoria, como un mono amaestrado. Quiero que aprendas a pensar como implantólogo, a leer los casos, a tomar decisiones. Eso es lo que me di cuenta yo hace muchos años. A saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo todavía no y cuándo derivar. La tercera es el acompañamiento. Porque cuando empiezas a aplicar aparecen dudas, es normal. Y esas dudas no pueden esperar al próximo módulo, a 3 meses, hasta el siguiente curso. No, esas dudas tienen que poder resolverse cuando aparecen. Con tus casos, en tu día a día, en tu clínica, con tus pacientes, con tus radiografías, con tu realidad. Así es. Y la cuarta es el entorno. Porque cuando estás rodeado de dentistas que están caminando en la misma dirección que tú, cambia tu forma de verte. Dejas de pensar, esto no es para mí. Y empiezas a pensar, si ellos están avanzando, si ellos lo han hecho, si ellos lo han conseguido, yo también puedo. Y esto es muy importante, porque muchos dentistas no necesitan solo más formación. Necesitan estar en un entorno rodeado, en un entorno que les obligue a subir el estándar. Un entorno donde colocar implantes no sea algo excepcional, donde hablar de planificación no sea raro, donde presentar una rehabilitación no te parezca una locura, donde ver a compañeros avanzar,
donde eso te empuja a dejar de estar esperando, porque todo cambia cuando tú decides cambiar y sobre todo cuando tomas acción. No cuando lo piensas, no cuando dices algún día, el mes que viene, la semana, el año que viene, no cuando esperas a tener más tiempo, no cuando esperas a tener más seguridad. La seguridad se construye haciendo el camino correcto, no esperando eternamente en la salida. Y aquí quiero ser muy claro. IMAX Pro no es obviamente para todo el mundo, no es para quien busca una pastilla mágica, no es para quien quiere mirar vídeos, para eso está YouTube. No es para quien quiere mirar vídeos y no aplicar. No es para quien quiere que otro le resuelva la vida sin tomar decisiones. No es para quien quiere resultados sin asumir responsabilidad. IMAX Pro es para dentistas, implantólogos que de verdad quieren avanzar. Es para el dentista general que quiere dejar de mirar la implantología como algo lejano. Para el colaborador que quiere aumentar su valor y dejar de ser uno más. Para el dueño de clínica que quiere dejar de depender tanto de otros profesionales para liderar él la parte de la implantología en su clínica. Y para el dentista que ya coloca implantes, ese implantólogo, pero sabe que puede hacerlo con más orden, con más seguridad, con más criterio. Entonces, si tú estás en alguno de esos puntos, lo que has visto hoy no debería quedarse en una clase meramente informativa. Debería convertirse en una decisión, porque ahora ya has visto el mapa completo. Has visto que no se trata de valentía barata. Has visto que no se trata de hacer cualquier caso. Has visto que no se trata de poner tornillos a lo loco. Se trata de aprender a ver, de aprender a diagnosticar, de aprender a planificar, de aprender a presentar y de aprender a ejecutar con método. Y ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Quieres intentar recorrer ese camino solo? ¿O por el contrario, quieres hacerlo dentro de un entorno donde ya está todo ordenado, donde hay un método paso a paso, donde hay casos, donde hay acompañamiento y donde puedes avanzar según tu punto de partida? De eso va IMAX Pro, de coger ese mapa y convertirlo en práctica real, continua, diaria, en tus pacientes, en tus casos, en tu agenda, en tu clínica, si la tienes. Y sobre todo, en tu evolución como dentista. Tengas o no tengas clínica. Porque una cosa es saber que la implantología puede cambiar tu vida profesional y otra cosa es empezar, dar el paso, empezar a construirlo. Así que ahora vamos a hacer algo muy concreto. Voy a explicarte cómo entrar en IMAX Pro, sin rodeo, sin esconder absolutamente nada, sin hacerte perder tiempo. Te voy a enseñar las dos formas de entrada que tenemos ahora mismo, para que puedas ver cuál de ellas encaja mejor según el momento en el que te encuentres. Y a partir de ahí, tú decides. Pero quiero que decidas desde la verdad, desde la convicción, desde el compromiso, no desde el miedo, no desde la duda eterna, no desde el ya lo haré. Desde la verdad de saber si quieres seguir otro año mirando la implantología desde fuera o si este es realmente el momento de empezar a construirla con un método y un acompañamiento. Bien, pues justo por todo esto existe IMAX Pro, para que el mapa que acabas de ver no se quede en una clase interesante, para que no sea otra masterclass que te motiva hoy y el lunes se quede olvidada, para que se convierta en una forma real de trabajar tus casos, tus pacientes y tu implantología. Ahora no voy a darte ya más teoría, ahora voy a explicarte qué hay dentro de IMAX Pro, cuáles son las dos formas de entrar y cuáles tienen más sentido para ti según el momento en el que estés. Porque no todos partís del mismo punto. Algunos todavía no ponéis implantes, otros ya ponéis, pero pocos, otros sois colaboradores y queréis aumentar vuestro valor profesional, y otros tenéis clínica y queréis dejar de depender tanto de colaboradores externos. Y otros ya ponéis implantes, pero sabéis que podríais hacerlo con más orden, más seguridad y más rentabilidad. Por eso he creado dos caminos. IMAX Pro Access y también IMAX Pro Evolution. Pero antes de hablarte de precios o de opciones, quiero que entiendas qué hay detrás. Porque esto no es una formación improvisada. Esto es una escalera que va desde la base hasta las rehabilitaciones completas.
Y ahora te voy a explicar exactamente qué hay dentro. No para que lo veas como una lista de cosas, sino para que entiendas que esto no es una formación improvisada. Esto, te vuelvo a decir, es una escalera. Una escalera para llevarte desde esa base hasta los tratamientos más avanzados. Desde aprender a leer un caso y planificarlo hasta poder entender rehabilitaciones completas con carga inmediata. Y esto empieza por la parte técnica. Porque yo sé que los dentistas sí somos técnicos. Necesitamos saber qué hay detrás. No te vale lo que yo te diga. No basta con decirte confía en mí o aquí, el vendehumos. No. Tienes que ver que hay estructura. Tienes que ver que hay contenido. Tienes que ver que hay profundidad. Tienes que ver que esto no son 4 vídeos sueltos. Dentro de IMAX tienes una formación técnica completa con 12 módulos y más de 100 vídeos. Y esos 12 módulos son la columna vertebral de la clínica. Módulo 1. Planificación precisa. Porque si planificas mal, todo lo demás nace torcido. Aquí aprendes a mirar el caso antes de tocarlo, a evitar sorpresas y a tomarlo todo desde el inicio. Módulo 2. Biología perimplantaria. Porque si no entiendes los tejidos, puedes colocar un implante aparentemente bien y aún así estar creando un problema a medio-largo plazo. Módulo 3. Sistema de implantes. Aquí entiendes conexiones, macro-microgeometría y por qué no todos los implantes se comportan igual. Módulo 4. Posicionamiento 4D del implante. Porque colocar el implante no es meter el tornillo donde cabe, es saber dónde, cómo, a qué profundidad y por qué. Módulo 5. Implantes en hueso cicatrizado. La base para colocar implantes con seguridad, entender densidades óseas, fresado, maxilar superior y mandíbula y sobre todo evitar errores de colocación. Módulo 6. Implantes inmediatos parte 1. Aquí empiezas a entender una de las mayores palancas para multiplicar los implantes que colocas. Saber cuándo puedes colocar el implante en el momento de la extracción y cuándo no. Módulo 7. Implantes inmediatos parte 2. Preservación, reconstrucción alveolar, regeneración, carga inmediata, personalización de perfiles de emergencia, técnica no-fib, alveolos comprometidos, etc. Módulo 8. Regeneración ósea horizontal, porque hay casos rentables que muchos dentistas derivan simplemente porque no saben cómo manejar esos defectos de una manera simple. Módulo 9. La regeneración vertical. Casos más complejos, aumentos de altura, manejo de tejidos blandos y criterio para saber cuándo y cuándo no avanzar. Módulo 10. Prótesis sobre implantes parte 1, porque la cirugía puede estar bien hecha, pero si la prótesis fracasa, fracasa todo el tratamiento. Aquí trabajamos materiales, ajuste pasivo, biocompatibilidad y diseños de prótesis. Módulo 11. Prótesis sobre implantes parte 2. Registros, pruebas, fabricación, ajuste final, cómo evitar errores, la fase donde muchos tratamientos se estropean, parte digital, etc. Y módulo 12, las grandes rehabilitaciones. Aquí es donde todo se une. Planificación, primera visita, ejecución, casos complejos y rehabilitaciones completas paso a paso. Y quiero que entiendas algo. No se trata de que mañana tengas que hacer todo esto. Ojo, no es así. Se trata de que tengas delante el camino completo, que vas a ir dando paso a paso para que no te bloquees. Porque cuando tú solo ves el primer escalón, sigues pensando pequeño. Pero cuando ves la escalera completa, entiendes que la implantología se puede construir. Desde un unitario sencillo, hasta un inmediato, hasta una regeneración, hasta una rehabilitación completa con carga inmediata en 4 horas. Paso a paso, con método, con criterio y sobre todo con acompañamiento. Pero IMAX Pro no es solo formación técnica. La formación técnica es la base. Después viene lo que hace que esa formación se convierta en aplicación real. Porque una cosa es tener vídeos sueltos y otra cosa es tener un método. Una cosa es consumir contenido y otra cosa muy diferente es cambiar tu forma de trabajar. Y esto es importante. Yo no quiero que aprendas implantología como quien memoriza una lista o una receta. No quiero que veas una clase de planificación, otra de regeneración, de prótesis y luego tengas que unir las piezas tú solo. Quiero que aprendas a pensar. Quiero que aprendas a qué mirar, en qué orden, qué decisión tomar, qué caso aceptar, qué caso preparar y cómo hacerlo. Y por supuesto también qué caso derivar. También cómo presentarlo al paciente, cómo ejecutarlo,
cómo hacer seguimiento, cómo saber si vas por buen camino. Porque esa es la diferencia entre tener información y tener criterio y conocimiento. Y esto lo has visto hoy. Un dentista puede mirar una boca y ver un problema. Otro puede mirar la misma boca y ver una oportunidad. ¿Por qué? Porque el ojo ve lo que el cerebro sabe. Y dentro de IMAX Pro entrenamos eso. Tu forma de mirar, tu forma de diagnosticar, tu forma de decidir, tu forma de explicar, tu forma de aplicar. Y además de la parte técnica y del método está el acompañamiento. Y para mí este es uno de los puntos más importantes, porque si el acompañamiento no existe, la formación se queda coja. No valdría para nada. Tú puedes ver cientos de vídeos si no lo has visto ya, pero cuando tienes delante tu caso real, aparecen dudas reales. Y esas dudas no pueden esperar 3 meses, como te he dicho antes, al siguiente curso. No puedes esperar a que alguien te conteste algún día. No pueden quedarse en tu cabeza hasta que el miedo te gane. Por eso dentro de IMAX Pro no estás solo. Hay sesiones, hay revisiones de casos, diarios, sesiones clínicas semanales, hay comunidad, hay equipo, hay acompañamiento, hay posibilidad de ver cómo otros compañeros plantean sus casos. Puedes venir a las estancias clínicas en Granada durante toda la formación a vernos a nosotros operar. Porque aquí no se entra para consumir contenido, se entra para aplicar, con cabeza, con criterio, con seguridad y sobre todo con acompañamiento. Y además, en Evolution hay otra parte que para mí es fundamental. Porque si quieres convertirte en un implantólogo de alto valor, no basta con saber colocar implantes. También tienes que trabajar tu mentalidad, tu síndrome del impostor, tu forma de verte, de posicionarte, tu marca personal, tu forma de presentar los tratamientos al paciente, tu forma de vender el valor, tu capacidad de transmitir seguridad. Porque puedes tener la técnica, pero si luego no sabes presentar un tratamiento, no te lo van a aceptar. Puedes tener el conocimiento, pero si no te ves con alguien capaz, no lo aplicas. Puedes tener casos delante, pero si no sabes comunicar, el paciente no te va a entender y te va a elegir por precio. Y por eso IMAX Pro Evolution no es solo implantología, es la creación de implantólogos de alto valor. Un profesional que aplica mejor, planifica mejor, presenta mejor, ejecuta mejor y entiende que cuanto más impacto genera en sus pacientes, mayor valor profesional y económico puede construir. Pero ojo, ahora bien, yo entiendo que no todos estáis en el mismo punto, yo lo sé. Y por eso hay 2 formas para entrar a IMAX Pro. Tenemos IMAX Pro Access y tenemos IMAX Pro Evolution. Y quiero explicártelas bien, porque no son exactamente lo mismo. En este momento va a haber 2 códigos QR debajo de la pantalla. Uno para entrar a Access y otro para Evolution. No tienes que hacer nada complicado. Tú simplemente escaneas el código y se te abrirá un WhatsApp con un mensaje ya escrito. Solo tienes que darle a enviar. Y mi equipo se pondrá en contacto contigo para ayudarte a formalizar la entrada, explicarte opciones de pago, resolverte dudas finales y dejarlo todo cerrado. Y estos códigos se van a quedar en la pantalla mientras explico las opciones y respondo las objeciones principales. Porque si en algún momento sientes que esto es para ti, no tienes que esperar al final. Directamente escaneas, envías el WhatsApp y el equipo te contactará lo más pronto posible. Bien, IMAX Pro Access es el punto de entrada. Es para el dentista que quiere empezar, quiere ordenar la base, dejar de ver la implantología como algo lejano y estar en un entorno que le ayude. Tiene una duración de 6 meses. La inversión es de 5.000 euros, pero para hacerlo más accesible no tienes por qué pagarlo todo de golpe, porque podemos hacer una financiación para que pagues 470 euros al mes aproximadamente durante 12 meses. Es decir, va a tener una formación de 6 meses y la va a pagar durante un año. Y esto cambia completamente la percepción, porque no es lo mismo pensar en 5.000 euros de golpe que entender que puedes empezar desde 470 euros al mes. Te va a ser mucho más fácil, vas a recuperar la inversión muy fácil, vas a empezar a trabajar y todo te va a ir mucho mejor. Y eso se va a pagar solo, porque Access está pensado para empezar, para entrar, para ordenar, para desbloquearte, para dejar de estar fuera de la implantología. Pero quiero ser muy claro. Access no es Evolution. No tiene la misma profundidad. No tiene el mismo nivel de acceso.
no tiene el mismo acompañamiento por mi parte, no tiene el mismo recorrido y no está pensado para la misma transformación. Access es una puerta de entrada. Evolution es el camino completo. Emacs Pro Evolution es para quien dice, Pepe, yo no quiero probar. Yo quiero comprometerme de verdad, quiero que este año marque un antes y un después en mi vida, en mi implantología. Pues eso es, para esa persona es. Evolution dura 12 meses y su precio real es de 12.000 euros. Pero para las personas que entren después de este directo, lo vamos a dejar en 10.000. Y esto quiero que quede claro, no es un descuento, no es un descuento eterno, no es el precio normal, es una condición especial para los que han estado aquí, han visto la clase, han entendido el mapa y deciden avanzar ahora. Evolution incluye toda la formación técnica completa, la parte de aplicación, sesiones clínicas semanales, revisiones de casos, incluye acompañamiento, incluye comunidad, incluye más acceso a mí, sesiones clínicas conmigo, incluye acceso a cirugías presenciales según planificación, incluye la parte de mentalidad, de posicionamiento, la marca personal, presentación de tratamientos, cómo vender, marketing, publicidad, ventas y sobre todo incluye un entorno durante 12 meses para que no vuelvas a estar solo delante de tus dudas. Además, también hay opciones de pago para hacerlo más cómodo. No tiene que hacerse todo de golpe. Eso te lo explicará el equipo, pero básicamente se puede entrar con una parte y financiar el resto. ¿De acuerdo? Eso aún así te lo explicará el equipo. Se puede hacer 5.000 y 5.000. Y si necesitas una estructura de pago concreta, para eso estará mi equipo, te vuelvo a decir, cuando escanees el código QR. Te explicarán las opciones y verás cuál encaja mejor contigo. La diferencia entre Access y Evolution te la resumo aquí. Access es para empezar, Evolution es para transformarte. Access es para entrar en el camino. Evolution es para recorrerlo durante un año con mucha más profundidad. Y además, hay algo importante para los que entráis a Access. Si entráis ahora y durante el programa o al terminar los 6 meses queréis pasar a Evolution, podéis hacerlo pagando los 5.000 restantes. Es decir, no perdéis lo invertido, no empezáis de cero. Si entráis o si entras ahora en Access y después quieres subir el nivel, se te respeta lo que ya pagaste. Y esto tiene un doble sentido, porque estoy convencido de que si aplicas cuando termines esos primeros 6 meses, habrás empezado ya a poner casos, a colocar implantes, a tener más claridad y probablemente esos primeros 5.000 euros ya los hayas rentabilizado. Pero esto también forma parte de las condiciones de ingreso. Si tú ahora dices, me lo pienso, no entras cuando el equipo te contacte y vuelves más adelante, Evolution ya no estará en 10.000. Volverá a su precio real de los 12.000. Y si entras en Access más adelante y luego quieres subir a Evolution, no será pagando los 5.000 restantes, será pagando la diferencia hasta los 12.000, es decir, 7.000. ¿Por qué? Es simple, no es por castigar a nadie, es por beneficiar las mejores condiciones para aquellos que toman acción. Para quien está aquí, para quien ha visto el mapa, para quien entiende que esto no va de acumular más información, sino de decidir. Y quiero decirlo con total tranquilidad. No lo digo para presionarte, lo digo para que tengas toda la información clara. Ahora puedes entrar en Access desde unos 470 euros al mes aproximadamente y si luego quieres subir a Evolution podrás hacerlo pagando los 5.000 restantes. O puedes entrar directamente en Evolution ahora por 10.000 en vez de 12.000 euros. Y si eres de los primeros 20 que formaliza su entrada en Emacs Pro Evolution, además tendrás un certificado oficial por la Florida Global University, que ese certificado tiene un valor de 2.000 euros. Y te digo algo, no deberías entrar solo por el certificado. El certificado no va a colocar implantes por ti, no va a diagnosticar, no va a presentar tratamientos. El certificado no va a cambiar tu implantología. Te aseguro que no. Pero entiendo que para muchos dentistas eso suma. Suma a nivel curricular, suma a nivel profesional, suma a nivel de percepción. Y por eso lo vamos a incluir para los primeros 20 que entren a Emacs Pro Evolution. Cuando esos 20 certificados estén asignados, ese bonus desaparece. No porque quiera meter presión falsa, sino porque hay 20 y cuando se acaben, se acaban. Y es así, no hay más. Ahora, quiero que esto quede muy claro. La llamada con el equipo no es una llamada de consultoría gratuita. No es una sesión para mandaros casos y que te asesoremos porque no son dentistas esa parte del equipo. No es una llamada para que alguien te convenza durante una hora si no tienes intención real. Es una llamada para personas que han visto la clase, han entendido el método y quieren entrar en Emacs Pro.
el equipo te ayudará a elegir la opción correcta. Resolverá tus dudas de pago, te explicará si lo necesita el tema de la financiación, el tema para poder acceder, cómo funciona, las fechas y los siguientes pasos. Pero la decisión de avanzar tiene que nacer en ti. Y antes de cerrar, quiero poner encima de la mesa algunas cosas que seguramente estás pensando. Porque las he escuchado cientos de veces. La primera, Pepe, no tengo tiempo. Ok, lo entiendo, de verdad lo entiendo que piense eso. Pero te digo algo, si no tienes tiempo para construir la implantología que puede cambiar tu vida profesional, entonces tu vida va a seguir igual. Y precisamente por eso necesitas un sistema. No necesitas tener todo el día libre, necesitas dirección. Necesitas saber qué hacer cada semana. Necesitas avanzar con foco. Porque esperar a tener tiempo es una trampa. Nadie tiene tiempo para nada. El tiempo se bloquea cuando algo se vuelve prioridad. Y si la implantología no se vuelve prioridad dentro de un año, seguirá haciendo lo mismo. Es así de fácil. Otra. Pepe, ahora no tengo el dinero. También lo entiendo. El dinero nunca es el problema, déjame decirte. Pero aquí quiero que haga una cuenta real. ¿Cuánto te cuesta seguir igual un año más? ¿Cuántos implantes no has presentado en estos 6 meses de año, por ejemplo? O en el último año. ¿Cuántos no has diagnosticado por inseguridad? ¿Cuántas oportunidades han pasado por tu clínica y no las has visto? ¿Cuánto margen se ha ido a otro profesional de tu clínica? ¿Cuánto valor profesional estás dejando de construir? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir pagando el precio de no tener método? Porque una formación tiene un precio, pero seguir igual tiene un coste. La diferencia es que el coste de seguir igual no aparece en una factura. Aparece en los casos que no estás haciendo. En los pacientes que pierdes. En la inseguridad que arrastras. En los años que pasan. En la dependencia que tienes del trabajo. En la poca libertad. En la frustración. Y en esa sensación de que podrías estar en otro punto, pero sigues esperando. Y aquí Access, desde esos 470 al mes, pues te permite empezar a romper esas barreras. Y Evolution, esta apertura de 10.000 en vez de 12.000, es porque quiero premiar a la gente que decide ahora. Además, las opciones de pago para que no dependa todo de ti. Por eso están los códigos QR. Escanea, envía el WhatsApp y el equipo te explica perfectamente cómo puedes hacerlo. La tercera. Pepe, me da miedo. Normal. Eso ya lo sé yo. Y me preocuparía que no te diera ningún miedo ni ningún respeto. Pero una cosa es respeto y otra cosa es bloqueo. El respeto te hace preparar mejor un caso. El bloqueo te impide avanzar. Y el miedo no se resuelve esperando. Se resuelve con un método, con un paso a paso, con diagnóstico, con planificación, con protocolo, con acompañamiento y con criterio para saber qué caso sí, qué caso no y qué caso todavía no. Aquí nadie te va a decir, haz cualquier caso. Ni yo, ni los otros mentores, ni mucho menos. No. Aquí vas a aprender a avanzar con cabeza. La cuarta. Pepe, yo empiezo desde cero. Ok, perfecto, lo sé, lo entiendo. Hay muchos puntos. Entonces necesitas una progresión. No necesitas meterle caña a un full arch. Necesitas entender el primer escalón. Pero ya sabes la escalera completa. Necesitas aprender a mirar un aorto, un TAC, a detectar oportunidades. Necesitas aprender a seleccionar casos. Necesitas aprender a construir seguridad y confianza. Hay alumnos que empezaron pensando que esto no era para ellos y terminaron haciendo cosas que antes les parecía imposibles. Pero no porque se tiraran al vacío, porque tuvieron un camino. Es así. La quinta, otra más. Pepe, yo ya pongo implantes. Entonces no vienes a empezar, vienes a ordenar, vienes a mejorar criterios, vienes a simplificar, vienes a ver casos que ahora estás evitando, vienes a mejorar tus protocolos, vienes a dejar de improvisar, vienes a pasar de hacer implantes sueltos a construir una implantología más sólida, más predecible y más rentable. Y aquí quiero ponerte dos ejemplos muy claros. Javi y Abdel. Hoy trabajan conmigo, son colaboradores en mi clínica y también forman parte del equipo de mentores de IMAX. Pero ellos no empezaron poniendo lo que ponen hoy. Venían de colocar alrededor de 100 o menos implantes al año,
que ya es una cifra muy buena. Pero cuando empiezas a trabajar con método, cuando empiezas a ordenar todo, cuando te pegas a alguien que pone más de 1000 al año, empiezas a entender cómo hacerlo. Hoy día, en este 2026, ya llevan cerca de 400 implantes cada uno. Abdel lo ha pasado y Javi está rozándolo. Te lo digo para que entiendas algo. A veces el problema no es que ya pongas implantes. El problema es que todavía no has ordenado y por tanto no has sacado todo tu potencial. Poner implantes no significa tener un sistema. Y muchas veces el que ya pone implantes es el que más rápido puede rentabilizar eso. Porque solo necesita ordenar. La sexta. Esta es muy habitual. Pepe, ya hice cursos y sigo igual. Precisamente, ese es el problema. El problema es que cursos hay miles. Pero hacer cursos no siempre cambia tu práctica. También tengo muchos alumnos así. Porque muchas veces sales motivado, pero vuelves solo. Y cuando vuelves solo aparece tu caso, tu paciente, tu duda, y vuelve al mismo patrón. IMAX Pro no va de acumular más información, va de aplicar, va de tener un camino, va de acompañamiento, de revisar casos contigo y decirte cómo hacerlo cuando tengas duda, va de acompañarte, va de todo eso. Y la última, Pepe, ¿necesito más pacientes? Quizás sí, pero muchas veces no. Muchas veces necesitas ver mejor los pacientes que ya tienes. Necesitas diagnosticar mejor. Necesitas presentar mejor. Necesitas dejar de ofrecer soluciones pequeñas a problemas grandes. Necesitas dejar de hacer removibles. Necesitas dejar de esperar que el paciente venga pidiéndote los implantes, porque eso no va a ocurrir. Es muy raro. Porque muchos pacientes no saben pedir lo que necesitan. Tú tienes que saber verlo. Y eso es exactamente, por ejemplo, lo que le pasó a mi alumna Eva. Es alumna desde el principio. Lleva más de 2 años conmigo. Y ella pensaba precisamente eso. Necesito más pacientes para poner más implantes. Por tanto, marketing. Pero cuando empezó a mirar su agenda de otra manera, cuando empezó a diagnosticar mejor, a plantear mejor, presentar mejor y a trabajar con más criterio, empezó a colocar muchos implantes en los mismos pacientes que no había colocado. Sin marketing. Sin cambiar radicalmente la clínica. Sin esperar a que llegara una avalancha de pacientes nuevos por la puerta. Hoy en su propia clínica pone aproximadamente 3 veces más implantes que antes. Y esto es clave, porque muchas veces la oportunidad no está fuera. No, la oportunidad está delante de ti, en tu día, en tu agenda, en esta pantalla, en tus revisiones, en tus pacientes de siempre, en esos casos que hoy estás mirando como una endodoncia más, una extracción más, un removible más o una ausencia más. Y cuando aprendes a mirar diferente, tu clínica, tu vida, tu profesión empieza a cambiar. Así que ahora mismo tienes 2 caminos. Puedes cerrar este vídeo cuando se acabe y decir, vale, muy interesante, me ha gustado, me lo voy a pensar, y volver el lunes exactamente al mismo punto, con tus mismas dudas, tus mismos casos sin presentar, tus mismos miedos, tus mismas oportunidades pasando delante de ti. O puedes tomar una decisión. No una decisión impulsiva, no una decisión inconsciente, una decisión profesional. La decisión de decir, voy a construir esto con método. Voy a dejar de esperar. Voy a dejar de mirar la implantología desde fuera. Voy a empezar a avanzar con acompañamiento. Y si esa decisión está en ti, ahora mismo, todo este rato, tienes aquí abajo los 2 QR. Si quieres empezar con una puerta de entrada, escanea el de IMAX Pro Access. Empieza, como te he dicho antes, desde aproximadamente 470 al mes con la financiación y tiene una duración de 6 meses. Y si entras ahora, podrás subir después de Evolution pagando solo los 5.000 restantes. Pero si quieres ir a tope, a full, con IMAX Pro Evolution, Evolution dura 12 meses. El precio real, como te he dicho, es de 12.000, pero para los que entren de esta masterclass, se va a quedar en 10.000. Y hay opciones de pago más cómodas. 10.000 era el precio que era antes, subió a 12.000. Además incluye el certificado de la Florida Global University. Y mi recomendación honesta es esta. Si de verdad quieres que este año marque un antes y un después, Evolution es el camino. Porque un año diseñado con método, caso, evolución real, no es lo mismo que probar 6 meses. Tu compromiso no va a ser igual. Pero si ahora mismo Access es lo que más encaja contigo, entra a Access. Lo importante aquí es que no sigas parado. Porque todo cambia cuando tú decides cambiar, no cuando deseas cambiar, no cuando piensas en cambiar, no cuando esperas el momento perfecto, nunca va a llegar. Cambia cuando tomas acción.
Y no voy a abrir ahora una ronda larga de preguntas porque no quiero convertir esto en un momento de otra clase ni que nos vayamos por camino porque sinceramente no le veo sentido. Las dudas las va a resolver el equipo contigo en WhatsApp. Para eso están los códigos. Escanea el código, envía el WhatsApp, el equipo te contactará y te explica la opción que encaja contigo, incluso si tienes alguna duda sobre los dos programas. Te explica las formas de pago y si esto es para ti, formalizas tu entrada. Es así de simple. Y para terminar, te digo algo. Dentro de un año vas a estar en algún sitio, eso seguro. La pregunta es, ¿dónde? Puedes estar dentro de un año con los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos casos, los mismos implantes que hoy no presentas, la misma situación personal, de libertad económica, o puedes estar dentro de un año mirando atrás y diciendo, menos mal que tomé la decisión de entrar en IMAX Pro. Menos mal que empecé. Menos mal que dejé de esperar. Porque ya has visto el mapa. Ahora toca recorrerlo. Y si quieres recorrerlo con nosotros, conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes los dos QR abajo. Así que déjame ayudarte para que el próximo año, cuando mires hacia atrás y digas, fíjate dónde estaba y dónde estoy ahora. Te des las gracias a ti por haberte comprometido y haber apostado por ti para mejorar tu vida y la de tus pacientes. Así que me despido de ti, no te voy a decir nada más, simplemente que la decisión es tuya. ¿Dónde quieres estar el año que viene? Tú decides. Nos vemos dentro de IMAX. Gracias.